Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alicia Cepero y vamos ahora sí que a decorar el árbol de Navidad para Licronia. ¿Me acompañan? Vamos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Les quiero contar una historia muy bonita acerca del árbol de Navidad. Esta es una leyenda irlandesa que se cuenta que fue al norte de Irlanda. Ya hace muchísimos siglos pasó esto. Él cuenta la historia que los campesinos de un poblado que era chico se juntaban siempre a finales de octubre. Ellos le llamaban el festejo de la separación. ¿Por qué? Porque como empezaba pues la etapa más fría, en donde había mucha nieve, en fin, entonces casi no se podían juntar por lo mismo de metros de nieve. Entonces lo que hacían era que se veían ya a finales de octubre festejaban y se ponían de acuerdo cómo iban a pues estar al pendiente uno del otro. Deciden ellos con candelabros que usaban aceite de una planta, lo colgaban en la esquina o en algún lado alto de su casa, de su cabaña, precisamente. Cuando estaba la luz prendida, el aceite se quemaba y se prendía, significaba que estaba todo bien, que todo estaba bien y que no había problemas. Si ponían dos candiles, decían que era que sí había alguna situación en la casa, un problema, alguien estaba enfermo, en fin, o que necesitaban ayuda de los vecinos. En fin, ellos crearon su propio código para esas fechas tan frías. Uno de los campesinos se le estaba acabando la leña y decide ir a buscar un pino, un árbol, una leña para poder mantener el fuego de la chimenea encendido. Va con sus perros, su trineo, y ve un pino que le llama la atención. Le gustó mucho, lo cortó y se lo llevó a su casa. Lo puso al lado de la chimenea porque el árbol estaba congelado. Pues del tanto frío que estaba haciendo y de nieve que estaba cayendo. Entonces se lo pone al lado de la chimenea, pero lo que nunca imaginó, que ese hielo que tenía el árbol fuera a crear, junto con la luz que daba el fuego de la chimenea, que reflejaba y rebotaba en las estalactitas del árbol, rebotara y creara un reflejo luminoso, a tal grado que salía por la ventana. Los vecinos les llamó mucho la atención, entonces deciden ir a ver qué estaba pasando en esa cabaña, ¿no? En la cabaña del vecino. A final de cuentas, llegan y resulta que ven que salen luces que brillan, que salen a través de la ventana. Se asoman en la ventana y caray, qué hermosura, el árbol brillaba, pero era más que nada porque era el reflejo de la luz del fuego sobre el hielo. Adentro de la casa no se notaba, pero afuera sí. Bueno, ya vieron ellos que era el árbol, en fin, pero les llamó mucho la atención el detalle de esa luz.
van a sus casas, ya se regresan cada quien a su casa, y cuando llegan, ellos, y sobre todo pues en esas épocas, y todo el mundo lo ha sabido, que lo que hacían era quitarse los calcetines y ponerlos a secar al lado de la chimenea, ¿sí? Por el riesgo que había al mojarse los pies y sobre todo con los dedos, ¿no? Que se enfrían y en fin. A final de cuentas, al otro día en la mañana, cuando ya los calcetines están secos, se dan cuenta que dentro de ellos hay arenilla, una arenilla, pero de oro, no una simple arenilla, era oro. Les llamó mucho la atención. Cada quien en su casa sacaba conjeturas y creo que todos llegaron a la misma conclusión: algo estaba pasando. Qué raro, ese árbol brilla y luego nuestros calcetines, los que usamos para ir a ver esa luz, resulta que traen arenilla. Cuando ahora sí que llega el atardecer, deciden ir otra vez a ver ese árbol. Van a casa del campesino, llegan y igual está saliendo unos rayos pequeños, ¿no? Unas luces que salían, un reflejo de luces a través de la ventana. Se asoman y era el mismo árbol y con la misma situación de que con la luz de la chimenea, del fuego de la chimenea, rebotaba en el hielo y sacaba destellos de luz. Regresaron, se encontraron para esto ahí reunidos y deciden regresar a sus casas comentando esa situación y deciden ver qué pasaba el otro día. Y efectivamente fue lo mismo. Dentro de los calcetines que dejaron colgados en la chimenea para que se secaran, había arenilla de oro. Ellos sacaron en conclusión que el árbol hacía magia y el hielo lo hacía oro. El campesino estaba enamorado, el que cortó el árbol y lo llevó a su casa, estaba enamorado de ese árbol. Le había gustado mucho y aparte no se descongelaba, curiosamente. Entonces cuando pasa el frío invierno, el campesino decide regresar el árbol a la naturaleza, al bosque. Va y lo deja. Se reúnen para todos los del pueblo, se reúnen, pues ahora sí que después de tantos días de casi no verse y sobre todo el comentario del árbol, empiezan a platicar qué había pasado. El campesino que había cortado el árbol ni tan siquiera se imaginaba qué pasaba. Lo que hicieron los campesinos, los del poblado, era que colgaron precisamente antes de que acabara el invierno, colgaron en las puertas de su casa una rama de laurel, ¿sí? En símbolo de agradecimiento a la naturaleza por el obsequio que les dio. Ellos así lo expresaron. Al acabar y al juntarse para ver cómo les había ido a todos y volver a empezar actividades del campo, el primer tema fue el árbol. Y obviamente, pues todos llegaron a la conclusión que era magia, que era mágico. Al siguiente año deciden a finales de octubre, cuando se reúnen para la festividad de la separación, deciden que se ponen de acuerdo y van por un árbol. Va cada quien a escoger un árbol. Y curiosamente, el pueblo, la mayoría del pueblo, si no es de todos, tenían un árbol dentro de su casa y lo tenían enfrente de la ventana para que todos vieran ese reflejo, que obviamente el fuego de las chimeneas de esos hogares rebotaban.
en el hielo que inclusive ellos mismos le ponían al árbol. Así es, curioso y hermoso, que por una casualidad, y lo pongo entre horas y comillas, nace la historia del árbol de Navidad, y es como nace esta leyenda al norte de Irlanda. No es la única, hay varias historias de árboles de Navidad y ya las iremos contando. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Amigos, pues bueno, espero que les haya gustado la historia, la leyenda. Es una leyenda irlandesa acerca del árbol de Navidad. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Así es como queda nuestro árbol, en forma de espiral. Y bueno, les agradezco mucho. Soy Alicia Cepero. Nos vemos en la próxima. Y muchas felicidades.